Seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos dejaron los últimos torneos de titulado del día martes y en esta ocasión veremos la partida que definió al campeón del segundo torneo del día. En este caso les hablo del enfrentamiento entre el polémico gran maestro estadounidense Hans Niemann contra el genio de origen peruano que actualmente representa a México, José Martínez Alcántara. Dos jugadores que, bueno, vienen enfrentándose muy seguido en este tipo de torneos y les comento que esta partida estuvo sumamente emocionante hasta el final y de hecho terminó con jaque mate. ¿Quién sería el ganador? ¿Quién sería el campeón del torneo? Eso lo vamos a averiguar a continuación, así que quédense porque al final por supuesto tendrán la tabla de posiciones para que averigüen cómo quedaron los 10 primeros lugares. Pero antes, como siempre, les voy a recordar que me pueden apoyar un montón dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque estamos muy cerca de los 50,000 suscriptores y bueno, acuérdense que se vienen más directos en el canal, así que muy atentos. Dicho esto, con las piezas blancas, el gran maestro Hans Niemann iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro José Martínez respondía con E5. Caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Tenemos una apertura italiana. Martínez juega alfil C5, Niemann juega D3, un yuco pianísimo, muy sólido, D6 por parte de Martínez, C3 de Hans Niemann, alfil B6, A4, A6, enroque y H6. Como ya saben, esto es tremendamente teórico. Aquí B4 por parte de Niemann que se lanza por el flanco de dama. José Martínez juega caballo GE7, una jugada interesante. Lo más habitual es sacar el caballo por F6. Pero tras torre 1 de Niemann, Martínez jugó caballo G6. Y pueden ver que la idea de las negras ya es empezar a buscar casillas importantes como F4 o incluso H4. Caballo B2 por parte de Niemann que continúa con el desarrollo. Enroque de José Martínez. Alfil B3. Alfil A7, caballo F1 y ahora alfil E6. Martínez aquí busca rápidamente cambiar el alfil de B3 de las blancas. Sin embargo, era interesante rey H8. La idea, por supuesto, primero que nada, quitarse el rayo X del alfil o de la clavada, más bien del peón. Y tras alfil E3, entonces F5. Y pueden ver que ahora las blancas pues están atacando por el flanco de dama, pero las negras lo hacen por el flanco de rey. Una posición muy interesante. Yo diría que ya las negras como mínimo tienen la igualdad. En cambio, tras alfil E6, Niemann jugó alfil E3 y pueden ver que en este preciso momento finaliza la apertura. Ambos jugadores desarrollaron sus piezas menores, se enrocaron y comienza el mediojuego. Alfil por E3 por parte de José Martínez, caballo por E3 de Niemann, que busca las casillas habituales de 5 y F5, dama F6, de momento Martínez no se come el alfil de B3 porque, bueno, eso dejaría un poco más débiles las casillas mencionadas, ¿no? Alfil C2 por parte de Niemann, que más bien recicla ahora su alfil, quiere aprovechar la diagonal B1H7. Caballo F4 por parte de Martínez, que ocupa esta casilla inmediatamente. G3 de Niemann atacando al caballo. Y ahora caballo G6. Parece que la intención de Martínez era simplemente tratar de debilitar la estructura del enroque. Sin embargo, aquí caballo H3 jaque es un poco mejor. En caso de rey G2, pues viene caballo E7 y en realidad el caballo aquí no tiene ningún problema porque siempre va a estar bien defendido por el alfil, ¿no? En caso de que, por ejemplo, las blancas se pongan a inventar con una jugada tipo G4 para encerrarlo, pues el caballo sencillamente vuelve a salir por F4. En cambio, tras la jugada caballo G6, rey G2 por parte de Niemann. Aquí H4 ya era bastante interesante, ya que tras torre A8 vendría caballo D5 y pueden ver cómo las blancas empiezan a ganar espacio por el centro y por el flanco de rey. Tras la jugada rey G2, torre A8 por parte de José Martínez, B5 de Niemann que ataca por el flanco de dama. Y ahora caballo A5. Bueno, esta jugada quizá deja un poquito descolocado al caballo. Lo correcto en este momento era caballo CE7. En caso de D4, viene D5 y se forma un lío en el centro, pero las negras deben estar bien porque recuerden que hay un rayo X allí muy molesto sobre la dama blanca. En cambio, tras caballo A5, H4. Buena jugada de Niemann, torre Fe8 de Martínez, caballo H2. Bueno, Niemann se prepara para buscar las casillas para su caballo. Dama E7, jugada que es profiláctica, ¿no? Evitando el tema de que el caballo ataque la dama. D4 de Niemann, que entonces reacciona en el centro. C6 y ahora dama F3. Aquí era mejor D5, ganando espacio en el centro, atacando al alfil. En caso de peón por, bueno, viene por D, alfil C8 y dama B1. Y pueden ver que las blancas siguen con una interesante iniciativa. En cambio, tras dama F3, caballo C4 por parte de Martínez que intenta reaccionar. Caballo F5 de Niemann atacando la dama.
Dama F8, de momento simplemente se quita de la amenaza. Y ahora caballo G4. Honestamente, esta es una jugada que se ve muy prometedora, ¿no? Pueden ver que empiezan a haber temitas allí sobre H6 con los caballos, sobre F6. Pero en realidad no es la correcta. Aquí era mejor otra vez D5, ganando espacio y atacando al alfil. En cambio, tras caballo G4, A por B5. Bueno, Martínez tampoco hace la mejor jugada. D5 complica un montón la partida en el centro. Tras torre de D1 vendría A por B y C por B. Y bueno, fíjense que de momento las negras tienen un peón de más, pero la atención más importante está en el centro. En cambio, tras A por B5 por parte de Niemann, C por B5 de Martínez, D5 finalmente Niemann decide avanzar su peón central, alfil D7 y alfil D3. Y ahora, bueno, en esta posición José Martínez tiene un peoncito de ventaja, pero está doblado, ¿no? Es difícil de defender y además hay temitas con la torre en séptima. De hecho, aquí Martínez jugó caballo E7 buscando eliminar al caballo y ahora Niemann jugó torre A7 que ya es dudosa. Lo correcto, alfil por C4, eliminando al peligroso caballo de C4. Tras B por C4, ahora sí viene torre A7 y bueno, parece que el caballo en C4 estaba defendiendo más o menos bien la posición. Fíjense que ahora hay temas incluso con caballo por D6. En este momento, caballo por D6 no funciona porque hay una intermedia que es alfil por G4, atacando a la dama y atacando al caballo. Pero en lugar de eso, Niemann jugó torre A7 directamente, Martínez jugó caballo por F5, eliminando una buena pieza de las blancas, E por F5 por parte de Niemann, y ahora Martínez jugó F6. Una jugada, de nuevo, que parece muy lógica, porque es que aquí a plena vista se ve como que las blancas fuesen a jugar F6, lo que traería ciertos problemas a las negras. Se va a debilitar la estructura, el peón de H6, pero en realidad no había nada que temer. Aquí la jugada correcta era H5, primero atacando al caballo. En caso de caballo H2, entonces viene E4. Y fíjense cómo las negras no permiten de momento que las blancas ataquen con F6. Tras alfil por E4, vendría caballo D2. Ojo, torre por E4 sí que sería un error por caballo E5, ¿no? El caballo queda muy bien, toco la dama, el alfil. Pero tras alfil por viene caballo D2, dama F4, caballo por E4, torre por, dama por y torre E8. Y fíjense que tras dama F4 viene torre E5. Y bueno, ahora F6 no parece tan fuerte porque el caballo tampoco tiene demasiadas casillas y porque se está atacando el peón blanco en D5. En cambio, tras la jugada F6, torre por B7 por parte de Niemann. Tampoco ve la mejor opción. Alfil por. Eliminar el caballo y después sí comerme el peón era lo mejor. Tras torre por directamente, torre E7 de Martínez. Por supuesto, aquí ya están en apuro de tiempo, ya es difícil ver las mejores jugadas. H5 de nuevo era mejor. Tras caballo H2 venía E4. Pero tras la jugada torre 7, alfil por C4, B por C4 y caballo E3. Niemann tiene casi 7 segundos de ventaja, lo que bueno, aquí sí ya empieza a ser importante. Empieza a atacar los peones. Y bueno, Martínez jugó torre C8, defiende. Niemann jugó torre B1, alfil E8 planteando el cambio de torres. Torre 7 B6 atacando el peón de D6, torre S7, H5, alfil F7, torre 1 B5, torre C5, dama D1. Y ahora Martínez aquí en el apuro de tiempo jugó dama E8. Un error porque se ha soltado el peón de D6. Lo correcto aquí era cambiar la torre en B5 y ahora torre B8 buscando entrar en el final. En cambio, tras la jugada dama E8, torre por C5 por parte de Niemann y torre por C5. De nada sirve tomar con el peón porque entonces caería el peón de C4. Por eso aquí Martínez toma la torre en C5 con la torre y torre por D6. Ahora Niemann tiene un peón de más y bueno, un poquito de ventaja en el tiempo. Alfil por H5 por parte de Martínez que parece que recupera aquí su peón. G4 de Hans Niemann, alfil F7 y ahora torre E6. Una jugada interesante porque a las negras les queda poco tiempo, pero en realidad no es la mejor opción, ¿no? La idea es tender una pequeña trampa y tentar a las negras a que capturen la torre. Sin embargo, dama B1 era mejor, ya que tras torre B5 viene dama A2 y las blancas intentan ganar más terreno. ¿Qué sucede? Que tras torre 6, bueno, Martínez no cayó en la trampa, jugó dama a 8. ¿Cuál era la trampa? Bueno, en caso de alfil por, vendría F por, quedan dos peones libres y la calidad no importa, ¿no? El caballo viene a F5, va a apoyar el avance de los peones y bueno, esto lo deberían ganar las blancas sin mayores dificultades. Como le dije, Martínez no cayó, pone presión más bien en el peón.
Dama F3 por parte de Hans Niemann, dama D8 de José Martínez, dama E4, dama D7, rey G3, dama D8 y dama B1. Bueno, la dama se aleja peligrosamente allí de la defensa de su rey. Era mejor rey G2 y tras dama C8, caballo C2, buscando casillas como B5, B4. En cambio, tras dama B1, torre por D5. Buena jugada de Martínez, que ahora es quien entrega una calidad. Caballo por D5, bueno, aquí Niemann tuvo que capturarla. Dama por D5 atacando la torre. Torre 7 y H5. Bueno, era interesante dama D2, buscando el jaque en F4. Tras dama B7 viene dama F4, rey H3 y H5. Y no importa si cae el alfil, porque viene dama por G4 y el rey no va a escapar al jaque perpetuo. En cambio, tras la jugada H5, G por H, alfil por H, y ahora Niemann jugó la terrible rey H4, lo que se deja mate inevitable en varias jugadas. Aquí lo correcto era dama B8 jaque y en caso de rey H7, dama B7 para buscar aquí el tema de mate en G7. En cambio, tras rey H4, bueno, Martínez jugó dama F3, increíble, pero le devolvió el error a su rival, es decir, Niemann se salvó por poco. Las negras ganan con la jugada dama G2, amenazando mate en G4. En caso de dama B8 jaque, vendría rey H7 y bueno, ahora el mate es prácticamente inevitable, ¿no? Por ejemplo, si se juega F3, vendría dama H2 mate. Y en caso de una jugada como torre por G7, pues viene dama por y igual, el mate es imparable, aunque las blancas pueden hacer algunas jugadas más. Increíble, pero tras dama F3, por supuesto, Niemann se dio cuenta y jugó dama G1, defendiendo el mate y amenazando mate en G7. Dama F4 por parte de Martínez, rey H3 de Niemann, dama por F5 jaque, rey H2 y alfil G4. Sin embargo, la posición está igualada. Pueden ver que las negras tienen calidad de menos, pero tienen dos peones en compensación. Dama G3 por parte de Niemann, dama H5 de Martínez, rey G2, rey F8, torre A7, G6, dama E3, rey G8, dama E4. Cuidado porque Niemann ya empezaba a amenazar aquí jugadas peligrosas. Y bueno, Martínez en el apuro de tiempo no pudo ver la mejor opción para defenderse y jugó dama F5, que es un error completamente perdedor. Aquí lo correcto era dama G5. En caso de dama 8 jaque, viene alfil C8, jaque a la descubierta. Y tras rey F1, entonces dama C1. Y bueno, el rey probablemente no va a escapar al jaque o a los jaques de la dama negra. En cambio, tras dama F5, esto es mate en 3. Niemann aquí jugó dama A8, se fue por lo más seguro. El mate era inevitable tras la jugada dama D5. Fíjense que ahora si el rey se mueve en la octava fila, viene dama D8 mate. Prácticamente es única dama E6 y tras dama D8 y dama E8, pues viene dama por dama mate. Bueno, Niemann no vio este mate en 3, se fue por dama 8, pero igual es una jugada muy ganadora. Pueden ver que es única dama C8 y tras dama por, alfil por y torre A8, el alfil se cae y al final está totalmente perdido. Sin embargo, aquí Martínez continuó jugando, ¿no? Fíjense que ya prácticamente no tiene ni siquiera peones en compensación, solo uno. Y bueno, el rey se va a comer todos los peones, ¿no? Jaque, torre por. Aquí quizá intentando ganar por tiempo, no sé, que colapsara el internet de Niemann. Pero no, el caso es que ya está perdido. Aquí Niemann avanzó y terminó dándole jaque mate con la coronación de la dama blanca. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Bueno, increíble, pero primero Martínez se colgó ese mate con dama G2, hubiese ganado la partida. Y bueno, luego aunque Niemann no vio el mate en 3, igual se metió en una posición totalmente ganadora. Y obviamente con este resultado, pues el ganador o el campeón de ese segundo torneo de titulado del martes fue Hans Niemann, que logró 9 puntos y medio de 11. Una tremenda actuación por parte del norteamericano que además quedó invicto. En el segundo lugar está el gran maestro estadounidense también, Samuel Sevian, con 9, empatado con Matías Blubun, Daniel Naroditsky y Rudik Makarian. Todos empatados hasta el quinto puesto. Más abajo, Jules Mousar, Alexei Sarana, Alexander Klebovich, maestro internacional, Anton Demchenko y Shan Sarkisian allí en el puesto 10. Les comento que bueno, en este torneo faltó la participación del número 1 Magnus Carlsen, el número 2 Hikaru Nakamura. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa cuando estos jugadores se vuelvan a enfrentar contra Niemann. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta partida? ¿Qué les pareció la actuación del estadounidense? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like a este video,
suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.